Muy bien, ahora vamos a ver los triángulos. Vamos a ver la clasificación de los triángulos. A los triángulos los podemos clasificar según la cantidad de lados o bien según los ángulos interiores. Recuerden que la suma de los ángulos interiores siempre es 180 en un triángulo, como la suma de sus ángulos exteriores es 360 por la propiedad que vimos de la suma de ángulos interiores y exteriores de un polígono. Entonces, en el triángulo, la suma de los ángulos interiores siempre es 180. Vamos a ver la clasificación. Podemos clasificar a los triángulos según sus lados. Entonces, según sus lados vamos a tener el escaleno, vamos a tener el isósceles y vamos a tener el equilátero. Entonces vamos a tener el escaleno, el isósceles, y acá voy a hacer así. Ahora van a ver por qué. Entonces, el escaleno es un triángulo que tiene todos sus lados desiguales. Es decir que este lado es distinto que este y distinto. Escaleno, escalera, fíjense. Recuerden, usen alguna regla mnemotécnica que les parezca más simple. Entonces el escaleno tiene todos sus lados desiguales. Después tenemos el triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y el tercero desigual. ¿Por qué puse del isósceles al equilátero? Porque el equilátero tiene dos lados iguales y además el último también lo es, o sea que es una especie de isósceles, ¿sí? Pero recuerden, el equilátero, todos sus lados iguales. X es igual. Isósceles, dos lados iguales. Y el escaleno, todos sus lados El escaleno va a tener todos sus lados desiguales. Esto es según sus lados. Otra clasificación puede ser a partir de sus ángulos. Y ahí tenemos el rectángulo, que es un triángulo que posee un ángulo recto. ¿Sí? O tenemos los oblicuángulos. Los oblicuángulos no poseen ángulo recto. Tenemos oblicuángulo y el rectángulo. ¿Sí? El oblicuángulo no posee ángulo recto. Y dentro de los oblicuángulos vamos a tener el obtusángulo y vamos a tener el acutángulo. Esto es, el obtusángulo va a tener un ángulo obtuso y el acutángulo, todos sus lados van a ser agudos. Por ejemplo, obtusángulo tiene un ángulo obtuso y acutángulo, todos sus lados son agudos. Y ahí tenemos la clasificación según sus lados y según los ángulos internos de un triángulo. Muy bien, con respecto a los triángulos rectángulos, que son aquellos que tienen un ángulo recto, vamos a recordar algunas de sus partes, ¿sí? El lado más largo se va a denominar hipotenusa. Los restantes se van a llamar catetos y puedo llamar a este cateto menor y a este cateto mayor, o simplemente catetos. Sabemos que los ángulos interiores suman 180, entonces si este ángulo vale 90, el ángulo alfa y el ángulo beta que tengo acá van a ser complementarios. Y también
al triángulo rectángulo, podemos recordar lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? A este le voy a llamar el lado A, el lado B y el lado C. Entonces, yo sé que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Recuerden el teorema de Pitágoras.